EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Imagínense que Jacob se peleó con su hermano Esaú porque le salió adelante. La mamá lo disfrazó de Esaú con la ropa de Esaú, le puso pelo en los brazos así como yo, porque Jacob era lampiño, y la mamá le puso pelitos para confundir a Isaac, que estaba ciego, y que Isaac le diera la bendición como hijo primogénito, es decir, como primero. Y Esaú se disgustó con su hermano y lo perseguía para matarlo. Entonces Jacob huye, adivinen dónde, al desierto. Esto está en el capítulo 28 del libro del Génesis. Jacob llegó a un lugar y como ya se había puesto el sol, se quedó allí para pasar la noche. Tomó allí mismo una piedra y la puso a manera de almohada y se echó a dormir en aquel lugar desértico. Y tuvo un sueño. Una escalera que arrancaba del suelo y tocaba el cielo con la cima. Y ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. El Señor estaba de pie en lo alto y le dijo: yo soy el Señor tu Dios, Padre de Abraham y Dios de Isaac. Te daré la tierra en la que estás acostado, a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todos los pueblos del mundo se bendecirán por tu causa. Yo estoy siempre contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas. Yo te haré regresar a tu tierra y no te abandonaré hasta cumplir la promesa. Jacob se despertó y dijo: realmente en este lugar está el Señor y yo no lo sabía. Y llamó a aquel lugar la casa de Dios. En hebreo, Betel. Miren qué bonito, es un tipo que va huyendo y no es perfecto, se ha disfrazado, le ha mentido a su padre, se ha dejado llevar por lo que podríamos llamar la codicia de la madre, porque él era el preferido, y ha logrado engañar a su padre para conseguir la bendición. Y sin embargo, al pequeño, al lampiño, al que menos importa, porque el otro era el hermano mayor, el primero, el importante, al pequeño, al lampiño, incluso al tramposito, Dios le sale al encuentro en el desierto y se comunica con él en un sueño y le hace una promesa. El Dios que te hace una promesa en el desierto. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha hecho a ti en tu desierto? Dios siempre hace una promesa. Dios es muy lindo. Dios hace una promesa. Dios se comunica con nosotros en el sueño. Y en ese sueño, que es una manera como Dios habla en la Sagrada Escritura, una de las maneras como habla Dios, a través de los profetas, a través de mensajeros, de ángeles, o a través del sueño. Y en ese sueño Dios hace la promesa de la tierra: te daré esta tierra. La promesa de prevalecer: daré esta tierra a ti, a tu descendencia. Y la promesa sobre todo de: yo siempre estaré contigo y yo siempre te guardaré y te protegeré. Esa es la promesa que Dios te hace. Esta promesa es la promesa del Antiguo Testamento. A nosotros nos han hecho una promesa aún mayor que ya está cumplida. Y esa promesa aún mayor es que nos han dado no solo una tierra, sino que nos han dado el cielo. Nos han dado no una casa en la tierra, y Jacob llamó a aquel lugar la casa de Dios, sino que a nosotros nos han dado la casa eterna,
en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo me voy a prepararles lugar, dice Jesús. Y desde que Jesús está con nosotros, el Señor siempre nos guarda y siempre protege nuestras vidas. El desierto es el lugar. ¿Cuál es el desierto? El desierto son las pruebas de la vida, los momentos difíciles, las angustias, las preocupaciones, los dolores, las penas, las tribulaciones, las aflicciones, las enfermedades, las pérdidas, las ausencias, las despedidas, todos esos momentos en que tú has sentido que no puedo más. Y sin embargo te has dado cuenta que sí pudiste más. ¿Y por qué pudiste más? Porque en el desierto Él siempre cumple la promesa. El tercer desierto es el desierto de la salvación, de la libertad, del paso a la libertad. Si ustedes quieren contemplar este desierto, váyanse al libro del Éxodo todo completo, pero yo no les puedo leer aquí el libro del Éxodo todo completo. En el desierto es toda la salida de la esclavitud de Egipto. Salen de la esclavitud de Egipto, se van al desierto, 40 años por el desierto. Dios les sale al encuentro de día, la nube va protegiéndolos con su presencia. De noche es una nube de fuego. Ellos hacen una tienda donde se encuentran con Dios. La nube desciende sobre la tienda. Moisés entra a la tienda y habla con Dios cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Moisés se va a la montaña. Adivinen cuántos días y cuántas noches. 40 días y 40 noches en la montaña, ténganlo presente, porque con Jesús vamos a ir 40 días al desierto y después vamos a subir una montaña. Porque si Moisés fue importante, Jesús es el Salvador. Y todo lo que hace Moisés, Jesús lo hace mejor. Porque Jesús lo hace en la plenitud de la plenitud de la plenitud. Y Moisés sube a la montaña y habla con Dios. Y cuando baja con el rostro resplandeciente, tan resplandeciente que se lo tiene que cubrir con un velo, porque a la gente el resplandor le rechina en los ojos. Nuestro Moisés, el verdadero Moisés, el gran Moisés, el hermoso Moisés, subirá a la montaña y no le resplandecerá el rostro, sino todo su ser inmensamente luminoso. Recuerden que pueden leer todo el libro del Éxodo para ver a Dios salvar en el desierto. En el libro del Deuteronomio hay un hermoso salmo que está en el capítulo 32. Y ese hermoso salmo hace referencia también y trae recuerdo también de lo que es el paso por el desierto. Y yo les voy a leer unas estrofitas de ese salmo. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. Y miren esto tan bonito. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada revolando sobre los polluelos, así extendió el Señor sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Eso es lo que Dios hace en el desierto por la humanidad. Sale al desierto y elige un pueblo en una soledad poblada de aullidos. Vuelve la imagen del desierto como lugar de riesgo, como lugar peligroso, como lugar de fieras, como lugar de asaltantes,
como lugar por el que va un pueblo muy vulnerable, muy frágil y muy sufriente. Y sin embargo allí sale el Señor al encuentro, los rodea con su presencia, los ama y los cuida como a las niñas de sus ojos, los rodea con sus alas. Aquí utiliza la imagen del águila, que no solo rodea con sus alas a sus crías, sino que las monta en las alas y vuela con sus crías montadas en las alas. Miren qué imagen tan bella de lo que hace Dios. Jesús va a utilizar una imagen diferente en los evangelios. Va a decir: ¿cuántas veces he querido rodearte con el amor con el que la gallina cuida con sus plumas a sus pollitos? Ese es el amor de Dios que está salvando de la esclavitud, salvando del sufrimiento, salvando de la realidad en la cual el pueblo está perdido en el desierto sin encontrar el camino. Y Dios lo rodea con su amor, con sus plumas, con su ternura. Dios te muestra el camino que lleva a la libertad y te hace pueblo de Él, te hace suyo. Ustedes calculen todas las veces que creen haber perdido el rumbo en la vida. Y en todas esas ocasiones que creen haber perdido el rumbo en la vida, Dios se las ha ingeniado para, como el águila, cuidarte con sus plumas, salirte al encuentro y salvar tu vida, simplemente porque te ama. Uno nunca calcula lo delicado que es Dios, porque uno tiende a pensar que uno está solo en la vida. Eso de pensar que a mí Dios me ha dejado solo, en el fondo es arrogancia y orgullo, porque es en el fondo creer que yo puedo solo. Tú solo no hubieras llegado ni a la esquina. Tú has podido llegar a donde has llegado hoy porque una fuerza invisible en cada momento te ha sostenido. Porque cuando dentro de ti había un no, alguien puso un sí invencible dentro de ti. Y porque cuando ya te habías resignado al cansancio o a ser vencido o vencida, un combatiente interior luchó por ti y te llevó hasta el final del camino. Como el águila incita a su nidada revolando sobre los polluelos, así el Señor te amó y te llevó sobre sus plumas. Y más de una vez has sobrevolado la laguna del horror porque volabas en las alas de Dios. Imagínense. Nos vamos al capítulo 19 del libro primero de los Reyes y les cuento, el profeta Elías, un profeta de Dios, un profeta muy bello, pero el problema del profeta es que está en una época que no es, y en esa época que no es, el rey, la reina, el estado lo persiguen para matarlo. Ya mataron a todos los profetas de Dios, solo queda uno, y el que queda, que es el profeta Elías, lo están buscando para matarlo. Entonces él huye. Adivinen a dónde huye. Al desierto. Este no lo voy a leer porque es más larguito y ya me hicieron señas de que no me quedan sino como 5 minutos de vida y todo eso. Entonces se los voy a contar. Ustedes perdónenme que los voy a contar. Elías huye al desierto y camina un día entero por el desierto hasta que llega a un árbol. Y en ese árbol se acuesta y se desea la muerte. Basta ya, Señor, es preferible morir. Yo no valgo más que mis padres, déjame morir. Ustedes calculen la tristeza, la depresión, la angustia, la desesperanza que tiene el profeta. Ya ni siquiera quiere vivir y se echa debajo del árbol a morirse. Pero Dios tiene otros planes. Entonces Dios lo despierta,
y le muestra un pan y un jarro con agua y le dice: levántate y come. Pero Elías está muy desanimado, Elías está muy triste, Elías está muy decepcionado, tiene muy poquita esperanza. Entonces simplemente toma un poquito de pan, bebe un poquito de agua y se vuelve a dormir. Pero Dios no se da por vencido. Lo vuelve a despertar y le dice esta bellísima frase que ustedes se van a aprender a partir del día de hoy: levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas y es demasiado largo para ti. Levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas y es demasiado largo para ti. Y Elías se levanta, come y con la fuerza de aquel alimento camina 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor. ¿Qué le recuerda ese alimento que da fuerza para lo imposible? La Eucaristía, ¿no es cierto, muchachos? Exacto. Entonces, mis niños, en el desierto Dios te sirve una mesa. Ya había servido una mesa para el pueblo de Israel. Recuerden el maná. En el desierto Dios te sirve una mesa con el alimento que te da fuerzas para aquello para lo que tú no tienes fuerzas, y para un camino que no termina cuando tú quieres, sino que termina cuando termina el camino que es demasiado largo para ti. Hoy vivimos en una época tan alejada de Dios, tan lejos de Dios, una época tan vacía en la que la gente se ha acostumbrado a que todo tiene que ser tan fácil y tan al alcance, que cada vez que se nos reclaman más fuerzas, estamos dispuestos a darnos por vencidos, y que cada vez queremos acortar más el camino. Y por eso hasta nos hemos inventado el derecho a que el camino sea más corto, a que le pongamos un límite al camino cuando el camino estorbe, y que cuando la vida duela, y que cuando la vida cueste, y que cuando la vida tenga sufrimiento, nosotros podamos terminar el camino antes de tiempo y no recorrerlo completo, 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte del Señor. Y entonces tú dirás: pero ¿cómo hago? ¿Con qué fuerzas lo hago? Con el alimento que Dios te dio, no con el que tú te das. Porque si comes el alimento que Dios te dio, que es Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, bebida de salvación, si caminas con el alimento que Dios te dio, igual que el profeta Elías, caminarás toda tu vida hasta cumplir tu misión, hasta completar tu vocación.